Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Estamos encantados de tenerte aquí, en un espacio dedicado a la reflexión, el aprendizaje y el diálogo respetuoso sobre la espiritualidad y las diversas tradiciones religiosas del mundo. En este canal, nos adentramos en las profundidades de la fe y exploramos las ricas historias, creencias y prácticas que han moldeado la humanidad a lo largo de los siglos. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro objetivo es ofrecerte una perspectiva equilibrada y crítica sobre temas teológicos, filosóficos y culturales. Cada vídeo está diseñado para abrir puertas al conocimiento y desafiarte a pensar más allá de las interpretaciones convencionales. Queremos que te sientas parte de esta comunidad, participando activamente con tus preguntas, comentarios y reflexiones. Aquí encontrarás una amplia gama de contenidos, desde análisis profundos de textos sagrados hasta entrevistas con líderes espirituales y debates sobre cuestiones contemporáneas. Queremos fomentar un ambiente de respeto y comprensión mutua, donde todas las voces sean bienvenidas y cada perspectiva sea valiosa. Así que, prepárate para un viaje fascinante a través de las historias y enseñanzas que han guiado a las personas en su búsqueda de significado y propósito. Únete a nosotros en Explorando la Fe y las Religiones, y juntos descubriremos los tesoros de la espiritualidad y la sabiduría que nos conectan a todos. Gracias por estar aquí y que disfrutes de nuestro contenido. Historia: El sacrificio de Isaac. Parte 1. Introducción. La historia del sacrificio de Isaac, también conocida como la Akedá en la tradición judía, es uno de los relatos más enigmáticos y controvertidos de la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 22, y describe cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como una prueba de fe. Justo antes de que Abraham lleve a cabo el sacrificio, un ángel de Dios interviene y provee un carnero como sustituto. Este relato ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, generando debates sobre la naturaleza de Dios, la moralidad del sacrificio y la fe inquebrantable de Abraham. En algunas tradiciones, se ve como un ejemplo supremo de obediencia y devoción a Dios. En otras, plantea serias preguntas éticas sobre la idea de un Dios que exigiría tal prueba. Uno de los aspectos más polémicos de esta historia es la tensión entre la moralidad humana y la obediencia divina. ¿Es moral que Dios pida un sacrificio humano, incluso como una prueba? ¿Hasta qué punto debe llegar la obediencia a Dios, especialmente cuando implica el sufrimiento de los inocentes? Estas preguntas han llevado a muchas discusiones teológicas y filosóficas. Además, el relato del sacrificio de Isaac ha sido utilizado en diversas religiones para justificar actos extremos de fe y sacrificio. En algunos casos, se ha empleado para promover la idea de que la fe verdadera requiere un compromiso total y absoluto, incluso a costa del bienestar personal y familiar. En las siguientes secciones, profundizaremos en las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia, y analizaremos sus implicaciones en la teología y la ética. Aquí tienes un consejo para hacer que la introducción sobre el sacrificio de Isaac sea más interpretativa y controversial, y se enlace con la segunda parte. Consejo para interpretación y controversia. Introducción: El sacrificio de Isaac. La historia del sacrificio de Isaac no es solo un relato de fe y obediencia, sino también un espejo que refleja las tensiones y dilemas morales que enfrentamos en nuestras propias vidas. Para hacer el contenido más interpretativo y controversial, plantea preguntas que inviten a la reflexión y el cuestionamiento. Por ejemplo, desafía a la audiencia a considerar la naturaleza de la prueba a la que fue sometido Abraham. Pregunta: ¿es moral que Dios exija un sacrificio humano, incluso como prueba de fe? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la obediencia y la moralidad divina? Estas preguntas no solo fomentan el debate, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre su propia comprensión de la fe y la moralidad. Además, subraya cómo esta historia ha sido utilizada en diversas tradiciones religiosas para justificar actos extremos de fe. Explora las implicaciones de interpretar literalmente este relato y cómo ha influido en la práctica religiosa. ¿Hasta qué punto debe llegar la obediencia a Dios? ¿Es justificable sacrificar el bienestar personal y familiar en nombre de la fe? Para preparar el terreno para la segunda parte, insinúa que el análisis que sigue abordará las diferentes interpretaciones y manipulaciones de esta historia. Menciona que profundizarás en cómo este relato ha sido utilizado para justificar acciones extremas y las consecuencias éticas y teológicas de tales interpretaciones. Parte 2. Análisis. La historia del sacrificio de Isaac ha sido objeto de numerosas interpretaciones y manipulaciones a lo largo de la historia, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre la fe, la moralidad y la obediencia a Dios. A continuación, analizaremos algunas de las interpretaciones más influyentes y las controversias que han surgido de esta narrativa.
La fe y la obediencia absoluta. Una de las interpretaciones más comunes de la historia de Abraham e Isaac es que representa la prueba definitiva de fe y obediencia a Dios. En esta lectura, Abraham es visto como un modelo de devoción inquebrantable, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por mandato divino. Esta interpretación resalta la idea de que la verdadera fe requiere una obediencia total y absoluta, incluso cuando las órdenes de Dios desafían la moralidad humana. Sin embargo, esta visión plantea serias preguntas éticas. ¿Es moral que Dios exija un sacrificio humano, aunque sea como prueba? ¿Y hasta qué punto debe llegar la obediencia a Dios? Estas preguntas han sido objeto de debate entre teólogos y filósofos, quienes han buscado reconciliar la aparente contradicción entre la moralidad divina y la humana. El conflicto entre la moralidad humana y la divina. El relato de Abraham e Isaac también pone de relieve el conflicto entre la moralidad humana y la obediencia a un mandato divino. Desde una perspectiva humana, el acto de sacrificar a un hijo es profundamente inmoral y contraintuitivo. Sin embargo, en el contexto de la narrativa bíblica, el mandato de Dios y la disposición de Abraham a obedecer son vistos como un acto supremo de fe. Algunos teólogos argumentan que este conflicto es precisamente el punto central de la historia, demostrar que la fe verdadera a veces requiere ir más allá de la comprensión y la moralidad humana. Otros, sin embargo, ven esta narrativa como problemática y buscan interpretaciones que no impliquen la suspensión de la moralidad humana. Uso de la historia para justificar actos extremistas. A lo largo de la historia, la narrativa del sacrificio de Isaac ha sido utilizada para justificar actos extremos de fe y sacrificio. Por ejemplo, algunos movimientos religiosos han interpretado esta historia como un llamado a la obediencia absoluta y al sacrificio personal en nombre de la fe. En contextos más radicales, esta interpretación ha llevado a justificar actos de violencia y extremismo, con la creencia de que cumplir con la voluntad divina justifica cualquier acción. Esta manipulación de la historia plantea serias preocupaciones sobre cómo las narrativas religiosas pueden ser utilizadas para justificar comportamientos extremos y peligrosos. Es crucial abordar estas interpretaciones con un enfoque crítico y contextual, destacando la importancia de la moralidad y la ética en la práctica religiosa. Interpretaciones alternativas. Existen también interpretaciones alternativas de la historia de Abraham e Isaac que buscan reconciliar la fe con la moralidad humana. Algunos teólogos sugieren que la narrativa debe ser entendida en un contexto histórico y cultural específico, y que su propósito es enseñar lecciones sobre la fe y la obediencia sin implicar necesariamente la suspensión de la moralidad. Por ejemplo, algunos estudiosos argumentan que la historia puede ser vista como una alegoría sobre la transición de sacrificios humanos a sacrificios animales en la antigua tradición hebrea. En esta lectura, el relato no se centra en la obediencia ciega, sino en la evolución de las prácticas religiosas hacia formas más éticas y humanas de adoración. Consecuencias teológicas y éticas. La historia del sacrificio de Isaac tiene profundas implicaciones teológicas y éticas. Nos desafía a reconsiderar nuestras propias concepciones de la fe, la moralidad y la obediencia a lo divino. También nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos y aplicamos las narrativas religiosas en nuestras vidas y comunidades. Es esencial abordar esta historia con una mente abierta y crítica, reconociendo la complejidad de sus interpretaciones y las consecuencias de sus manipulaciones. Solo a través de un análisis reflexivo y contextual podemos encontrar un equilibrio entre la fe y la moralidad, y evitar los peligros de una obediencia ciega y extrema. Esta es la segunda parte del análisis sobre el sacrificio de Isaac. Aquí tienes una anécdota que puede ayudar a concientizar sobre la historia del sacrificio de Isaac y la importancia de una interpretación crítica y ética de las narrativas religiosas. Había una vez una pequeña comunidad en un pueblo remoto, donde la mayoría de los habitantes eran devotos de una religión que enseñaba la importancia de la obediencia absoluta a Dios. Uno de los miembros más respetados de la comunidad era un hombre llamado Samuel, conocido por su fe inquebrantable y su dedicación a las prácticas religiosas. Un día, Samuel se enteró de que su hijo menor, David, estaba enfermo. Desesperado por encontrar una solución, Samuel decidió que debía hacer un sacrificio para demostrar su fe y pedir la intervención divina. Recordando la historia del sacrificio de Isaac, creyó que Dios le pedía que sacrificara a su hijo para probar su lealtad y recibir la bendición de sanación. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por la comunidad, causando gran preocupación entre los habitantes. Un amigo cercano de Samuel, llamado Miguel, se sintió profundamente perturbado por la interpretación literal de la historia y decidió intervenir. Miguel era conocido por su conocimiento de las Escrituras y su capacidad para interpretar los textos sagrados de manera crítica y contextual. Miguel se acercó a Samuel y le dijo: «Amigo, entiendo tu desesperación y tu deseo de demostrar tu fe,
pero creo que estás malinterpretando la historia de Abraham e Isaac. Dios no quiere que sacrifiques a tu hijo. Esa historia es una lección sobre la fe y la confianza en Dios, no una invitación a cometer actos extremos. Samuel, con lágrimas en los ojos, respondió: pero, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo lo correcto? ¿Y si Dios realmente me está pidiendo esto? Miguel puso una mano en el hombro de Samuel y le explicó: la verdadera fe no implica la suspensión de nuestra moralidad y humanidad. Dios nos dio la capacidad de razonar y discernir el bien del mal. La historia de Abraham e Isaac también nos muestra que Dios valora la vida y la compasión. No debes interpretar literalmente este relato, sino entender el mensaje más profundo de confianza y obediencia sin perder de vista nuestra ética y valores. Después de una larga conversación, Samuel empezó a ver la historia desde una nueva perspectiva. Comprendió que su fe no debía llevarlo a cometer actos que contradecían sus principios morales. Decidió confiar en la medicina y el apoyo de la comunidad para ayudar a su hijo en lugar de recurrir a un sacrificio extremo. David recibió tratamiento médico y, con el tiempo, se recuperó. La experiencia fortaleció la fe de Samuel, no en la obediencia ciega, sino en la importancia de interpretar las narrativas religiosas de manera crítica y ética. La comunidad, aprendiendo de esta experiencia, adoptó un enfoque más reflexivo y compasivo hacia sus prácticas religiosas, reconociendo que la verdadera fe debe estar en armonía con la moralidad y la humanidad. Espero que esta anécdota sea útil para concientizar sobre la importancia de una interpretación crítica y ética de la historia del sacrificio de Isaac. Parte 3. Conclusión. La historia del sacrificio de Isaac, como hemos visto, es una narrativa compleja y cargada de significado que ha sido interpretada y manipulada de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde la fe inquebrantable de Abraham hasta los dilemas morales que plantea, esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre la relación entre la obediencia divina y la moralidad humana. Reflexión sobre las interpretaciones y manipulaciones. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Abraham e Isaac es la tensión entre la obediencia absoluta a Dios y la moralidad humana. La interpretación literal del sacrificio de Isaac ha llevado a debates éticos y teológicos sobre la naturaleza de Dios y la justicia de exigir un sacrificio humano como prueba de fe. Estos debates nos recuerdan la importancia de abordar las narrativas religiosas con una mente crítica y abierta, considerando tanto su contexto histórico como sus implicaciones morales y éticas. La manipulación de esta historia para justificar actos extremos de fe y sacrificio es una advertencia sobre los peligros de una interpretación dogmática y literalista de los textos sagrados. Es crucial reconocer que la verdadera fe no debe implicar la suspensión de nuestra moralidad y humanidad. Las narrativas religiosas deben ser interpretadas de manera que promuevan el respeto, la compasión y la justicia, evitando así perpetuar conductas peligrosas o inmorales. Importancia de la interpretación crítica. El análisis crítico de la historia del sacrificio de Isaac nos ayuda a comprender mejor las complejidades y matices de las narrativas bíblicas. Nos permite explorar diferentes perspectivas y reconciliar nuestras creencias religiosas con los principios éticos y morales que guían nuestras vidas. Al adoptar un enfoque crítico y contextual, podemos encontrar un equilibrio entre la fe y la razón, y evitar los peligros de una obediencia ciega y extrema. Es esencial que las comunidades religiosas fomenten el diálogo abierto y el pensamiento crítico, alentando a sus miembros a cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas y las narrativas sagradas. Solo a través de este proceso de reflexión y análisis podemos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica de nuestra fe y sus implicaciones en nuestras vidas y comunidades. Invitación a la reflexión y el diálogo. La historia del sacrificio de Isaac nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe, la obediencia y la moralidad. Nos desafía a reconsiderar nuestras interpretaciones y a buscar un equilibrio entre la devoción religiosa y los principios éticos que guían nuestras acciones. Al explorar y analizar esta narrativa, podemos encontrar valiosas lecciones sobre la naturaleza de la fe, el sacrificio y la justicia. Invitamos a nuestros espectadores a participar en este diálogo, compartiendo sus opiniones, preguntas y reflexiones sobre la historia de Abraham e Isaac. Juntos, podemos profundizar nuestra comprensión y enriquecer nuestras perspectivas, construyendo una comunidad basada en el respeto mutuo, la compasión y la búsqueda del conocimiento. Gracias por acompañarnos en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las fascinantes historias y enseñanzas que hemos explorado juntos. Tu participación y reflexión son vitales para nosotros, y estamos agradecidos por cada comentario, pregunta y pensamiento que compartes. Recuerda que tu voz enriquece esta comunidad y ayuda a crear un diálogo más profundo y significativo. No olvides suscribirte a nuestro canal,
darle me gusta a nuestros vídeos y activar las notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido. Si tienes sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros vídeos, no dudes en dejárnoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima, y que continúes explorando con mente abierta y corazón dispuesto. Nos vemos pronto en Explorando la Fe y las Religiones.